Él es el hombre detrás de las investigaciones más importantes sobre corrupción en estos momentos en el gobierno del presidente López Obrador. Llegó a buscar hasta por debajo de las piedras y, ya lo sabemos porque lo dijo públicamente el presidente, tiene toda la confianza del jefe del Ejecutivo. Es autor del libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo. Le hablo, por supuesto, de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que esta noche nos acompaña aquí en el estudio de las noticias de la noche. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Muchas gracias. Oye, pues, ¿por dónde comenzar? El caso, sin duda, importante en estos momentos, de los muchos que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, el caso de Emilio Lozoya. Tú fuiste el primero que comenzó a investigar esto, todavía en el gobierno anterior, cuando eras titular de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. En su momento te costó la chamba, ¿no? Te persiguieron, te acusaron, te acosaron. 7 denuncias en contra. 7 denuncias, todo esto que narras muy bien en tu libro Sin filias ni fobias. Hoy que está ya el caso a punto de ser pues ejecutado con este juicio de extradición en España, ¿cómo estás viendo las cosas y qué más tiene la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de Emilio Lozoya? Bueno, hasta el momento hemos presentado 4 denuncias ante la Fiscalía General de la República por temas vinculados con lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado y por supuesto los temas de defraudación fiscal. Era el caso de Odebrecht, que está digamos ya presentado, documentado. Está el caso de agronitrogenerados con Altos Hornos de México por la transferencia de 3.8 millones de dólares a una empresa filial de Odebrecht, de ahí a Tochos, una empresa constituida por Emilio Lozoya en Suiza, y bueno, finalmente las transferencias que sirvieron para la adquisición de un bien inmueble, donde inclusive le llegó a depositar dinero a las cuentas de su señora madre, cuyo el beneficiario de las cuentas era Emilio Lozoya. Y bueno, finalmente un caso de defraudación con una empresa denominada Yacani. Estamos todavía trabajando 2 procesos de investigación adicionales que tienen que ver con una venta de otra planta y con una venta que me parece relevante, de la adquisición de un astillero en España que hasta este momento ha generado pérdidas por 50 millones de euros. Claro. Lo importante es ver cómo en su conjunto se utilizó el espacio público para un tema de enriquecimiento personal y para un tema pues, de alta corrupción de carácter supranacional. ¿Qué significa todo esto que nos narras, este saqueo literalmente a los recursos de Pemex, estos fraudes cometidos en contra de la petrolera nacional en el contexto de la corrupción del sexenio pasado? Estamos hablando de una de las partes más importantes donde se realizó esta corrupción sistemática en el gobierno de Peña Nieto. Sí, a ver, sin duda. Yo creo que tuvimos un gobierno en donde se maximizaron los procesos de corrupción en todos los espacios de la vida pública. Y el resultado fue pues, precisamente lo que vimos, no solamente la caída de la percepción de México a nivel internacional. Transparencia Internacional es un buen parámetro, nos llegó hasta el lugar 138, se ha podido recuperar una parte durante este último año, estamos en el lugar 130, todavía falta mucho por hacer, pero ya se ha detenido la caída libre y creo que el tema central tiene que ver con 2 temas, la corrupción, pero el paralelo es la impunidad. Y creo que el tema central que nos ocupa aquí, y por eso he reconocido públicamente al fiscal Gers Manero sobre el tema, es que la impunidad, la única forma de combatirla es llevar a las personas responsables o presuntamente responsables de hechos ilícitos ante los tribunales y que sean los jueces los que decidan. Claro. Pero lo que no podemos permitirnos como país es que estas personas no sean puestas frente al banquillo de los acusados en un tribunal. Decía precisamente el fiscal Gers Manero, ahora que lo citas, en una entrevista reciente que le dio al diario El País, que inevitablemente con estas investigaciones y este posible juicio de extradición o esta extradición posible de Emilio Lozoya desde España, se estaba cerrando el cerco en torno al expresidente Peña Nieto. Yo te pregunto, ¿algunas de las investigaciones financieras que tú has documentado en este caso conectan o pueden conectar hacia el expresidente? Hay procesos todavía de investigación abiertos en muchos frentes. Hemos aportado para el caso de la Fiscalía General de la República 660 notas de investigación durante 2019 y muchas involucran a gente cercana al expresidente Peña Nieto. Con ello, yo creo que es una parte fundamental de la agenda pública del presidente López Obrador y con un objetivo muy claro, cumplir con esta perspectiva del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
Finalmente, para cerrar este tema de Emilio Lozoya, te pregunto, ¿cuántas de estas investigaciones que nos mencionaste, de estas 4 órdenes de aprehensión que están giradas, quedarían contenidas en la solicitud de extradición? Porque entiendo que tienen que estar las acusaciones principales que el gobierno mexicano le quiere hacer a Emilio Lozoya para después juzgarlo aquí. Sí, efectivamente, es información que en realidad tendrá la Fiscalía General de la República en su conjunto, pero el objetivo es que por la orden de aprehensión está relacionada con los hechos de enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, por el caso de agronitrogenerados, por el caso de Odebrecht, y es importante que se vayan acumulando los demás expedientes para efecto de que las solicitudes sean lo más sólido posible. Creo que hay casos importantes, está todavía pendiente el caso de César Duarte. Recuerdo que había 16 órdenes de aprehensión, una federal, que de hecho se obtuvo en FEPADE durante el tiempo que yo tuve la oportunidad el privilegio de encabezarla, y 15 en el ámbito local, que también en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando para ese proceso de extradición, porque es muy importante mandar un mensaje de que la impunidad se puede y se debe combatir como un imperativo ético. Ahora, hablabas ahora de lavado de dinero, está una ley importante por aprobarse en la Cámara de Diputados en este sentido. ¿Cómo va el proceso y qué tan urgente es esta ley para el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera? Es fundamental. México forma parte de GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que ha planteado 40 recomendaciones a todos los países miembros. Y de esas 40 recomendaciones, México tiene que, en el mes de agosto, informar a la comunidad internacional sobre el cumplimiento de las recomendaciones, que van desde tener un enfoque basado en riesgos, poder tener mejores mecanismos de control de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Pensemos en notarios, corredores, casinos, tiendas vendedores de arte, de joyas, blindadores de autos, todo este grupo de personas en el ámbito de la sociedad, que sus actividades pueden ser susceptibles de ser utilizadas como mecanismos para financiar el terrorismo o para lavar dinero. Pues México va contra reloj. Necesitamos que se aprueben esas reformas que están en este momento en el Congreso de la Unión, que implica un paquete de tener mejores mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de casos de corrupción. Muchas veces el corrupto no usa su nombre ni sus cuentas, sino el de prestanombres, familiares o personas allegadas, los compadres, etcétera. Por otro lado, tenemos el tema de las personas políticamente expuestas, tener mejores mecanismos para detectar a las personas cercanas a la gente que participa en el ámbito político. Un tercer tema tiene que ver con que haya mecanismos automatizados, sistemas de capacitación, de auditoría interna, externa, de que los fideicomisos, que es algo muy importante. La zona negra de los fideicomisos, ¿no? Exactamente, el que los fideicomisos puedan ser analizados desde la óptica de las actividades vulnerables, sobre todo en temas, por ejemplo, de desarrolladores inmobiliarios o de construcción o de infraestructura. En esos casos, pensemos en la estafa maestra, pensemos en Operación Zafiro, pensemos en lo que sucedió en buena medida con OHL. O Fobaproa, son construcción de fideicomisos que, como estructuras jurídicas, opacan el movimiento, el flujo de los capitales. Es absolutamente importante para que México esté en el estándar internacional, que se pueda aprobar esa reforma que fue presentada en un periodo anterior por parte de los senadores Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, para efecto de poder avanzar en la recalificación de México. Porque de nada no nos sirve como país que estemos solicitando la recalificación y que no tengamos el marco normativo adecuado para atacar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estaremos muy pendientes, por supuesto, una ley de avanzada la que se pretende tener en ese sentido para estar al nivel internacional. Muy brevemente pregunto al final, ¿las diferencias con el fiscal quedaron ya subsanadas después de esta diferencia pública que tuvieron y después de que el presidente, entiendo que medió ahí para que las cosas estuvieran mejor? Absolutamente, yo solamente puedo tener reconocimiento al fiscal Gertz y particularmente por este caso que ha sido tan relevante para la sociedad mexicana. Bueno, Santiago Nieto, gracias por visitarnos en el estudio. Muchas gracias. Tenerte por aquí, muchas gracias. Gracias, Salvador. Es el fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago